Muy buenos días, bienvenidos a este 13º culto de la Iglesia Vida y Esperanza. Es una satisfacción poder volveros a conectar a través de este medio y permítanme presentarme. Mi nombre es Camilo Rodríguez, estoy felizmente casado con Catalina y tengo mis dos hijos, Samuel y Tamara. Y como decía al comienzo, es el 13º culto, han pasado bastante tiempo ya sin poder vernos de manera presencial. Y hay tantas cosas que vienen a la mente, ¿verdad? En medio de estos tiempos que estamos viviendo. Pero pienso que es importante que de tantas cosas que vienen a nuestra mente, lo que no puede faltar en nuestro pensamiento es tener presente que Dios está para poder traer consuelo a nuestros corazones. Y digo esto porque en el paso de estos días estuve meditando en una de las palabras que aparece del apóstol Pablo en la segunda carta a los Corintios. Y él allá en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, a partir del versículo 8, dice: Amados hermanos, pensamos que tienen que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar, y hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir, pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Pienso que días como estos nos ayudan a poder de pronto enfocar nuestra mirada solamente en Dios. Días como estos quizás nos ayudan a nosotros a poder darnos cuenta que hay cosas que van más allá de nuestra capacidad, que no todo podremos resolverlo en el momento, pero nuestra mirada está puesta en Él. Y en este momento yo solamente quisiera pedirte que oremos juntos antes de poder empezar el tiempo de poder alabar y escuchar la palabra de Dios, trayendo a la memoria estas palabras, recordando que Pablo estaba viviendo días en los que él entendía que grandes tribulaciones le permitieron conocer a Dios de manera más íntima. Y digo eso porque tan solamente un par de versículos más arriba, él decía ahí en el versículo 3 de esta carta según los Corintios: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y ahí dice en todas, no dice algunas. Así que esto que estamos viendo hoy en día tiene que ver con esto. Y él dice: para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Qué bueno es saber que Dios en medio de estos tiempos está presente. Él no es un Dios ausente, y Él es el que trae consuelo. Y ese consuelo que llega a tu vida, llega a la mía, se puede extender hacia nuestra esposa, hacia nuestros hijos, hacia nuestra familia en la distancia, hacia nosotros como iglesia, y aún en nuestro ámbito laboral a nuestros compañeros. Ese es el consuelo que podemos transmitir. Así que te pido que podamos orar así para poder empezar este tiempo. Dios mío, te doy las gracias porque nos da la oportunidad de poder reencontrarnos a través de este medio, Señor, esta mañana. Y queremos traer a la memoria, Señor, que tú eres aquel Dios de todo consuelo, Señor. En ti está puesta nuestra esperanza. Y el tiempo que tenemos ahora por delante, Señor, queremos cantarte a voz en cuello, queremos recordar tus maravillas y tener presente, Señor, que tú eres el Dios que adoramos. Tú no eres un Dios ausente, sino eres un Dios presente, Señor, en medio de estas tribulaciones que estamos atravesando. Hay tantas cosas que no sabemos cómo resolverlas. Son más grandes de las que podemos imaginarnos antes de haber podido confrontar. Pero estamos confiados en ti, Señor. Nuestra mirada está puesta en ti, Señor. Y esa es nuestra paz en medio de estas dificultades, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, hoy es la que nos trae consuelo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, los invito a continuar con el culto. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré.
así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, orando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Te adoraré, te adoraré. Soy un niño aprendiendo a obedecerte a ti. Hermanos, ¿cómo están? Yo soy Benjamín de la Iglesia Vida y Esperanza. Tengo 9 años, les doy la bienvenida a este culto infantil y hoy les vamos a presentar una historia de la Biblia. Que Dios les bendiga. Adiós, hermanos. Dios les bendiga, mi nombre es Sebastián Torres y hoy les voy a leer el Salmo 46 del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos aunque se desmorone la tierra y las montañas se hunden en el fondo del mar. Aunque rujan y se encrespen sus aguas y ante su furia retiemblen los montes. Esto quiere decir que en las manos de Dios estamos seguros aunque todo alrededor de nosotros se derrumbe. Él nos da fuerza para vivir. Hola hermanos, mi nombre es Florencia, yo soy maestra del Ministerio de la Niñez. Espero que hayan disfrutado de esta reflexión que nos trajeron los niños, donde nos enseñan un montón acerca de lo que Dios les habla a ellos y acerca de lo que Jesús significa en sus vidas. El próximo domingo nos volveremos a encontrar nuevamente y esperamos que tengan una hermosa y bendecida semana. Nos vemos el próximo domingo. Voy corriendo a ti, con alegría canto que yo creo en ti, y toda la creación hoy te adora. Hola, bendiciones. Bueno, les recuerdo, mi nombre es Ingrid Meléndez y vamos a estar haciendo en este espacio la oración de intercesión. Vamos a estar clamándole a nuestro Padre Celestial. Él dice: pedid y se os dará. Así que bueno, vamos a estar aquí haciéndolo. Como también quiero que podamos recordar la historia que está en Jeremías 33, que la conocemos, es muy famosa esta historia, donde precisamente estando Jeremías en la cárcel, él recibe una instrucción de parte de Dios, y lo hermoso es que cuando él va a expresar cuál es esta instrucción que le da Dios, él también nos afirma quién es ese Dios que le estaba dando esta instrucción, y dice: y así ha dicho Jehová, que formó
formó la tierra, que hizo la tierra y la formó para firmarla. Entonces, fíjate tú, ahí dice Jehová es su nombre. Tú dices, clama a mí, yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Porque la ciudad estaba totalmente destruida, habían muertos, habían todo. Y dice, y entonces yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré, no, lo que es abundancia de paz y de verdad. Entonces, fíjate, y habla en otras cosas más, pero lo más hermoso, y me quiero quedar con esto, es de ver esa afirmación de parte de Dios que le estaba diciéndole, bueno, yo estoy esperando, Jeremías, que tú hagas esto, ¿no? Porque Dios lo ha podido hacer sin decirle a Jeremías, pero él estaba queriendo de que Jeremías fuera esa persona que le pudiera clamar para entonces él responderle y poder mostrar esas cosas que nosotros no conocemos. Y muchas veces nosotros acondicionamos las oraciones a Dios porque creemos que las respuestas a esas oraciones deben ser como las que nosotros creemos porque van a ser lo mejor para nosotros. Pero lo hermoso es de que Él nos dice, tú pídeme que yo te voy a dar. O sea, clama a mí, yo te voy a responder y te voy a mostrar con mucho más allá de lo que tú puedes esperar. Cosas que tú quizás no te imaginas, eso es lo que Dios tiene para nosotros, ¿no? Así que bueno, vamos a estar orando, sabiendo de que clamar es poder gemir, es poder pedir con desesperación ante nuestro Padre Celestial por esta situación que estamos viviendo. Jeremías estaba en la cárcel. Jeremías estaba en la cárcel y hoy en día nosotros estamos en una situación muy difícil a nivel no solamente ya sanitaria, sino económica. Entonces ahí es cuando Dios le está pidiendo a Jeremías que haga este clamor. Entonces hoy Dios nos está pidiendo que hagamos este clamor y Él nos va a sorprender. Por eso quiero que en este momento tú te pongas de mutuo acuerdo conmigo, con la persona que tienes a tu lado, con tu esposa, si quieres agarrarte de la mano, si te quieres arrodillar, que sea el Santo Espíritu de Dios guiándote cómo llevar esta oración ante el trono de la gracia de Dios, que podamos presentarla con un olor agradable, con un olor fragante a nuestro Padre Celestial. Y le pedimos perdón por cualquier falta que hayamos cometido, por cualquier cosa que hemos dicho de más, por cosas que no hemos hecho, porque quizás, Señor mi Dios, hemos tenido falta de fe. Así que, Señor, en este momento quiero que también ahí te comiences ahora a pensar cualquier cosa que te ponga el Espíritu Santo que le tengas que entregar a Dios. Puede ser quizás un pecado, un error, puede ser quizás una carga muy pesada que tienes encima. En este momento yo te pido que la deposites en el trono de la gracia de Dios. Él te dice, traer a mí en este momento todos aquellos que se sienten cansados, que sean en este momento que sienten algo pesado, que se los lleven a sus pies. Él dice que le entreguemos todas nuestras cargas y Él nos dará su yugo que es suave y ligero de llevar. En este momento, Espíritu Santo de Dios, pasa un carbón encendido por mi boca y sé tú hablando a través de mí, porque tú eres el que conoce las necesidades de cada una de las personas que van a estar comunicadas en el momento de esta oración. Tú eres el que conoces la situación de cada una de ellas, cómo se siente. Por eso yo te pido que seas tú colocando las palabras justas, las palabras necesarias, que yo tenga que expresar, con las cuales yo tenga que orar, Señor, porque es algo que tú has pedido, que te clamemos. Tú conoces aún la palabra que ya vamos a hablar, pero a ti te encanta que nosotros expresemos lo que nosotros sentimos, lo que nosotros estamos pasando, que nosotros te podamos pedir que tú intervengas de una manera sobrenatural en cada una de nuestras situaciones y que podamos conocer esas cosas grandes y ocultas que realmente, Señor, tienes para nosotros. Por eso, Padre, en este momento yo te pido, Señor mi Dios, que sea tu Santo Espíritu paseándose por cada lugar, por cada uno de los lugares donde estén, que comiencen a sentir tu presencia, que tu presencia llegue ahí, que puedan decir, aquí está Dios, aquí está Él, porque donde están 2 o 3 reunidos, Señor, tú dijiste que ahí vas a estar y nosotros sabemos que tus palabras son, tus promesas son en el sí y en el amén, Señor, que tú no eres hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirte, Señor. Nosotros sabemos, Señor, que tu palabra, Señor, mi Dios, cumple el propósito para la cual es enviada y para lo que tú quieres. Por eso, Señor, en este momento, paséate en cada lugar, Señor, mi Dios, que sientan tu presencia, que puedan sentir que tú estás ahí, que ellos puedan sentir que tú estás, que cada uno de nosotros estamos frente a tu trono y que tú estás ahí, Señor. Reverenciamos, Señor, ante ti, ante tu presencia, nos reverenciamos, te damos alabanza, te damos la gloria, te damos la honra. Gracias por escucharnos, gracias por ser nuestro Padre, gracias por tener tu oído atento a nuestro clamor, Señor.
Gracias, Señor mi Dios, porque si nosotros estamos ahora mismo pidiendo, tú nos vas a dar, tú vas a abrir puertas, Señor mi Dios, cuando nosotros estemos ahora mismo tocando. Por eso yo te pido en este momento, Señor mi Dios, que ahora te puedan expresar las necesidades que tengan, Señor. Ahora mismo, ahí donde te encuentres, comienza a expresar tu necesidad, hermano. En este momento comienzas a decirle al Padre Celestial, a nuestro Padre, qué es lo que está pasando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que estás viviendo. Padre, en el nombre de tu amado Jesús, ahora mismo, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, Señor mi Dios, sabemos que en esta crisis, en esta pandemia, en lo que se están viviendo, se están viendo muchas cosas, Señor. Hay gente, Señor mi Dios, que está en este momento con esta enfermedad. Yo te pido que seas pasando tu mano sanadora, Señor mi Dios. Señor, estamos aquí clamando, colocándonos en la brecha para pedir por cada uno de ellos, Señor mi Dios. Oh Espíritu Santo de Dios, ahora mismo, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo, Señor, sanidad en los huesos, sanidad en los riñones, sanidad en el hígado, sanidad en vesícula, sanidad, Señor mi Dios, ahora mismo, Señor mi Dios, oh Espíritu Santo mi Dios, en la cervical, todo tumor, todo cáncer, Señor, desarráigalo, quítalo, Señor. Tú eres un milagro, un Dios de milagros, haz un milagro, Señor. Padre, en el nombre que sobre todo nombre tú dijiste, les traeré sanidad y medicina a tus casas y nos revelará abundancia de paz. En este momento, Señor, mi Dios, paséate. Paséate, llévate toda enfermedad, llévate todo aquello que no sea tuyo, limpia los aires. Jesucristo, hacemos valer ese sacrificio tuyo en esa cruz del Calvario donde tú llevaste todas nuestras dolencias, nuestras enfermedades, todas nuestras maldiciones. Hacemos valer ese sacrificio tuyo en cada uno de nuestros cuerpos. En el nombre que sobre todo nombre, llévate, Jesús, toda enfermedad, llévate todo aquello que no le corresponde a un hijo tuyo, Señor. Ten misericordia, colócanos a nosotros, Señor mi Dios, esa mirada de compasión que tú tenías con cada una de las personas a las cuales tú le hiciste un milagro. Tú dijiste que cosas mayores a las que tú habías hecho nosotros íbamos a hacer porque tú estabas ahí al lado de nuestro papá intercediendo por nosotros. Y nosotros, Señor mi Dios, en este momento, Señor, te pedimos que mandes palabra de sanidad donde se requiera, donde esté llegando esta oración. Oh Espíritu Santo, sorprende, sorprende, Dios. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, por aquel que en este momento se siente desasosiegado, en este momento que tiene desasosiego en su corazón, sé tú dándole tranquilidad, sé tú dándole abundancia de paz, Señor. Ahora mismo, Señor, que puede entregar esa carga de desespero, de angustia, de falta de fe, Señor mi Dios, y sé tú dándole, Señor Jesucristo. Tú, Señor mi Dios, oras por nosotros cuando el enemigo nos quiere venir a zarandear, Señor mi Dios. Sé que tú intervienes, que tú oras para que nuestra fe no nos falte. Por eso yo te pido que seas tú ahora mismo, por cada uno de aquellos en los cuales se sienten de que no tienen fe, seas tú incrementándole esa fe. Ayúdalo, Señor mi Dios, auméntale su fe, Señor mi Dios. Quita, Señor, toda incredulidad, quita todo aquello que no sea tuyo, papá. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, ahora yo te pido, Señor, por aquel que no tiene con qué comer, que no tiene trabajo, Señor, tú eres nuestro proveedor. Señor, tú dijiste que no nos afanemos porque hemos de comer, porque hemos de vestir, porque tú aún tienes cuidado de los animales, ¿cómo no tendrás cuidado de nosotros, Señor? Tú no escatimaste ni a tu propio Hijo, ¿cómo no nos darás las cosas que nosotros necesitemos? Por eso yo te lo pido, Señor, que en este momento tú sorprendas a nuestros hermanos que no tienen en este momento qué comer, con qué pagar sus gastos. Haz un milagro financiero, Señor. Señor, tú has hecho milagros, Señor, donde multiplicas alimentos y tú lo puedes hacer, Padre, porque tu mano no se ha cortado, Señor, para bendecirnos, y tú sigues siendo ese mismo Dios de ayer, de hoy y de siempre, papá. Oh Espíritu Santo de Dios, gracias, te alabamos, te bendecimos, te glorificamos. Gracias por esas respuestas, gracias por lo que vas a hacer. Gracias, Señor mi Dios, porque el mundo necesita la manifestación de los hijos tuyos. El mundo necesita conocer quién es nuestro Padre Celestial, que aunque nosotros nos apartemos, que aunque nosotros nos desviemos, tú enderezas nuestros caminos, Padre, en el nombre que es sobre todo nombre. Ahora mismo yo te pido, Señor, que hagas milagros financieros, que aparezcan facturas pagas, Señor mi Dios, o que una persona se le presente con un dinero. Por eso yo te pido que agilices los oídos de las personas.
aquellas que van a servir instrumentos tuyos para sembrar, Señor mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, ahora mismo, Señor, colócales a aquellas personas que puedan proveer y que puedan ayudar a otros, ese sentir de poder sembrar, Señor mi Dios, de poder pagar una factura, de poder darle algo, Señor. Tú eres el único que nos colocas a través del Espíritu Santo, es el querer como el hacer. Si nosotros queremos ser tus manos de bendición, Señor, que nosotros podamos sentir, tener nuestros oídos finos a poder escuchar esa voz cuando nos digas, Señor mi Dios, siémbrale a esta persona. Yo te lo pido en el nombre que sobre todo nombre, Señor. Tú necesitas que nosotros seamos tus manos, papá. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre ahora mismo, te pido, Señor mi Dios, por aquella persona que en este momento está sintiendo, no tiene ganas de vivir. Señor, en este momento yo te pido que quites todo espíritu de suicidio. Señor mi Dios, reprende todo espíritu de suicidio y que esa persona, Señor mi Dios, seas tú dándole un aliento de vida. Sopla aliento de vida, Señor, sobre esa persona. Dale esperanza, llénalo de fe. Señor mi Dios, ábrele, Señor mi Dios, esos caminos, esos entendimientos. Quita todo velo mágico, toda venda mágica. Señor mi Dios, ahora mismo, Señor, que pueda sentir que eso que está recibiendo de que se quite la vida, Señor, seas tú apagando en este momento esas voces y que sea tus promesas inyectándola, que puedan escuchar promesas tuyas, que puedan ahora mismo esta voz, Señor mi Dios, estar llegando donde ella y que le digan, Señor mi Dios, que tiene unas grandes oportunidades por delante. Señor mi Dios, que ellos puedan agarrarse de ti, que su mirada sea puesta en ti, porque tú tienes planes de bien para ellos, Señor. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, ahora mismo, Señor, yo te pido por cada uno de los líderes, por cada uno de los pastores, por cada uno, Señor mi Dios, de las personas que están llevando tu nombre, Señor mi Dios, para dar a conocer tu nombre, que seas tú guardándolos, protegiéndolos, cubriéndolos con tu preciosa sangre. Dale la sabiduría para saber qué enseñar, para que cómo guiar, Señor mi Dios, ante todo este tiempo de crisis. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, te pido por cada enfermero, por cada médico, por cada, Señor mi Dios, persona que en este momento se expone ante este virus porque tiene que ir a trabajar, que seas tú guardándolos, protegiéndolos. Manda tu ángel, Señor, alrededor de cada uno de ellos para que los guarden de todo mal. Que tu sangre preciosa los cubra, Señor mi Dios. No permitas de que ese virus los toque, Señor. Ponle, Señor mi Dios, una barrera para que ellos puedan sentirse libres, sanos y que ellos puedan también ser un instrumento tuyo, Señor mi Dios, para cada una de esas personas que lo necesitan. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, te pido por cada presidente. Tú nos dijiste que nosotros teníamos que orar por cada gobernante, por cada autoridad. Así que te pedimos por cada uno de ellos para que seas tú dándole la sabiduría, para que ellos comiencen a sentir temor hacia ti. Colócales el temor hacia ti, Señor. Dale a través de tu Santo Espíritu un convencimiento de pecado, de juicio, de justicia, Señor, y que puedan tomar las medidas que tengan que tomar. Padre, en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, una vez más, te pedimos que seas tú, Señor, obrando a través de esta crisis. Señor Dios, sabemos de qué cosas difíciles van a venir, que van a venir cosas peores porque está escrito en tu palabra. Y nosotros sabemos que va a ser porque eso está escrito, Señor. Y tú utilizas a los profetas para darnos a conocer las cosas que se vienen, para que nosotros nos preparemos, para que nosotros nos clamemos, para que nosotros estemos basados, estemos firmes en la roca que es Cristo Jesús. Y que nuestra mirada esté en lo eterno. Señor, yo te lo pido, que en sobre todo nombre, aquellas personas que necesiten, Señor, conocer de ti, danos el denuedo, danos la valentía, danos las palabras justas, danos las palabras necesarias para que nosotros podamos sembrar la semilla en ese terreno fértil que ya tú, Señor, estás preparando. Señor, ese pueblo que se te pertenece, Señor, nosotros podamos llegar a ellos y poder dar el conocimiento de la verdad en Cristo Jesús. Gracias, papá, por todo. Te alabamos, te bendecimos. Gracias, Señor, porque veremos milagros. Señor, mi Dios, porque tu mano, Señor, nos ha cortado para bendecirnos. Gracias, papá, por esos milagros que vamos a ver de sanidad, esos milagros financieros, en el nombre que sobre todo nombre, y la gloria y la honra sean siempre para ti. Amén y amén. Dios te bendiga, mi hermano. Muestra tu gloria, queremos verte, contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí, oh,
contemplar tu belleza y estar en tu santidad. Muestra tu gloria aquí. Tú eres todo lo que necesito, vivir en tu presencia por toda la eternidad. Muestra tu gloria aquí, Jesús, y estás aquí. Puedo escuchar tu dulce voz. Nada apagará este amor que siento aquí por ti, Jesús. Yo viviré para adorarte, mi Rey. Quiero responder a tu amor que me incendió el corazón. Estás aquí. Estás aquí. Buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Marcelo, para los que no me conocen, espero que estén bien, a pesar de, seguir en cuarentena, pero espero que la estén pasando lo mejor posible, con la bendición de Dios en sus casas. Sean bienvenidos aquellos que están por primera vez y aquellos que nos acompañan desde hace tiempo. Dios los bendiga a todos. Quiero agradecer especialmente a los hermanos que están participando de los cultos familiares, a los hermanos que hacen la apertura del culto, la oración, a los que están haciendo intercesión. Quiero agradecer a la escuela bíblica, a la escuela de niños y a todos los chicos también que están participando y que nos bendicen cada fin de semana con su participación en este culto familiar. Les agradecemos profundamente de corazón, gracias por acompañarnos, por estar juntos y por sentirnos cerca a pesar de estar cada uno en casa, ¿no? Bueno, en el día de hoy tenemos una palabra preparada que el Señor nos dio, que nos brindó en nuestro corazón, que quiere que la compartamos en el día de hoy. Alguna vez hemos compartido este pasaje bíblico en la iglesia, pero hoy lo vamos a compartir con algo especial. El mensaje de hoy tiene un título y el título es 12 años. Como ustedes saben, en la vida diaria, en la vida cotidiana, nosotros tenemos contradicciones, tenemos desafíos, tenemos encuentros, desencuentros, tenemos similitudes y diferencias con diferentes personas. Pero sabemos que hay alguien que nos une a todos y que hoy nos va a mostrar una vez más que está con nosotros y que nos une, que siempre está con nosotros haciéndonos uno. Y ese es Jesús. Y el pasaje que vamos a leer es un pasaje que está en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 5, es el pasaje que está entre los versículos 21 y 43 del Evangelio de Marcos. Así que les animo a todos los que tienen sus Biblias o sus teléfonos, si quieren estar acompañándome en la lectura. No vamos a leer todos juntos los versículos porque son muchos, vamos a ir leyendo de partes, lo vamos a dividir en 3 partes y vamos a encontrarnos con un relato, un relato especial, porque es un relato que, a mí me gusta llamarlo, es un recurso bíblico, es un recurso literario básicamente, a mí me gusta llamarlo relato en sándwich, ¿no? No es así, o sea, desde el punto de vista de la literatura se llama narración enmarcada. ¿Qué significa una narración enmarcada? Es una narración principal que tiene en medio un relato diferente que tiene relación, por supuesto, con el relato principal, pero es un relato diferente que hace como una pausa en el relato principal. Ahora lo vamos a ver por qué. Lo que vamos a ver también es cómo está inserto este relato en medio de otro, porque Dios
nos quiere mostrar algo que está más allá de lo evidente, más allá de lo que podemos ver a la primera lectura y a primera vista. Y entonces, vamos a leer Marcos en el capítulo 5, ¿sí? Y vamos a tomar ahí la lectura en el versículo 21. Y dice así la palabra de Dios. Dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Entonces, uno de los jefes de la sinagoga, llamado Jairo, al ver a Jesús, se arrojó a sus pies, suplicándole con insistencia, «Mi hija se está muriendo, ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva». Jesús se fue con él y lo seguía una gran multitud, la cual lo apretujaba. Fíjense que, a modo de introducción general, el primer versículo, el versículo 21, dice que después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, o sea, Jesús venía de algún lado. Si regresó porque venía de algún lado. Bien, venía, si ustedes leen el relato previamente, él venía de la región de los Gadarenos, ¿sí? Donde él liberó al endemoniado Gadareno. Seguramente ustedes han escuchado una vez ese relato. Y una vez que pasa eso, echan los demonios a un hato de cerdos, dice, a un grupo de cerdos que estaban ahí. Esos cerdos se echan por el barranco. Entonces, cuando la gente, los pastores y la gente que estaba cuidando cerdos en aquel lugar, cuando ven esta situación, tienen miedo. Entonces le dicen a Jesús que se vaya de la región. Como que lo sacan de la región, ¿no? Y fíjense cómo es el contraste, qué cosa extraña, ¿no? Cuando Jesús vuelve al otro lado, más o menos se supone que es Capernaum a donde vuelve, el otro lado del lago, lo están esperando. Lo mismo pasa hoy en día, con Jesús y con Dios, ¿no? De algunos lados, de algunas ciudades, de algunos países y algunas personas rechazan a Jesús, lo echan. Y otros lo están esperando casi desesperadamente, con desesperación, porque quieren pedirle, quieren rogarle, quieren buscarlo. Es tremendo cómo se ve ese contraste también en aquel momento, hace más de 2000 años, y también hoy, cuando personas, países, pueblos, ciudades, naciones echan a Jesús y otros están desesperados por poder verlo. Esto a modo de introducción general, pero vamos ahora, este sería vieron que yo les dije que el relato es como un sándwich, digamos, este sería el primer pan, ¿no? Ahora vamos a ir a la parte central, a lo que sería el fiambre, o si ustedes quieren la milanesa, o la bondiola, o el vacío, o lo que quieran. Bueno, ya se les hizo agua a la boca, bien, eso es lo que estaba buscando. Atención, así que ahora vamos a ir a la parte central, este relato que está en medio. Y dice así el versículo 25, de Marcos capítulo 5 también. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. Pensaba, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó la hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Al momento, también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder, así que se volvió hacia la gente y le preguntó, ¿quién me ha tocado la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas quién te ha tocado. Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo y, arrojándose a sus pies, le confesó toda la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Este es el relato que nosotros llamamos la intromisión. Es un relato en medio. Resulta que Jesús viene del otro lado, aparece Jairo le pide por favor que su hija se está muriendo y le dice a Jesús que lo acompañe. Jesús le dice, sí, vamos, y lo acompaña. Ahora, ¿cómo seguiría el relato? Bueno, Jesús llega al lugar donde está la hija de Jairo y entonces sucede, no, hay algo en medio. Y algo en medio es esto, es la mujer que aparece
con hemorragias, ¿no? Y entonces esa mujer, ¿qué hace? ¿Le pide algo a Jesús? No, quiere tocarlo solamente. Quiere tocarlo para poder ser sana, porque ella tiene fe que si lo toca va a ser sana. Es el relato de intromisión, está en medio, ¿sí? Es una mujer, como bien dice el relato, una mujer, y ahora vamos a ver por qué dice una mujer, es una mujer buscando un milagro. Y es ella que se acerca a Jesús. Y continúa el relato entonces. Ahora viene el otro pan. Recién vimos el fiambre, digamos, lo que iba en medio, ahora viene el otro pan. El pan que cierra el sándwich, ¿no? Y dice, todavía estaba hablando Jesús, en el versículo 35, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, para decirle, tu hija ha muerto, ¿para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara, excepto Pedro, Jacobo y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto y que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Un paréntesis. ¿Cómo son los ojos de Jesús? Como ven diferente, ¿no? Donde nosotros vemos muerte, Él ve un sueño, nada más. Sueño profundo. Qué tremendo que es esto de Jesús. Esto quería dejarlo por ahí aparte, ¿no? Qué impresionante que Él, donde nosotros vemos muerte, Él solamente ve un sueño profundo. Y es impresionante Jesús. Esos son los ojos de Él. Seguimos el relato. Dice el versículo 40. Entonces empezaron a burlarse de Él, pero Él los sacó a todos. Tomó consigo al padre, a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con Él, y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa, niña, a ti te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Él dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Ahora que leímos el pasaje y ahora que está todo leído, ya todos vieron y podemos reflexionar en este sentido, en que viene Jesús del otro lado, Jairo, principal de la sinagoga, este hombre importante, digamos, se echa a sus pies y le dice, mi hija se está muriendo, por favor vení a poner tus manos sobre ella para que sane. Y entonces, cuando están yendo de camino, aparece esta mujer con flujo de sangre, con una hemorragia, digamos, y entonces, ¿qué hace esta mujer? Está buscando un milagro, lo toca el manto de Jesús, toca la ropa de Jesús y ahí recibe la sanidad. Luego continúa el relato con ¿qué? Con que Jairo llegan a la casa con Jesús y le avisan a él antes de llegar que la hija había muerto. Y Jesús llega a ese lugar y ustedes saben lo que sucede después, porque lo acabamos de leer. Ahora nosotros lo que vamos a hacer es empezar a, de alguna manera, desentrañar este pasaje. ¿Y por qué? Es la pregunta. ¿Por qué estos relatos están juntos? Tiene un sentido. ¿Por qué este relato enmarcado? Porque tiene un sentido, tiene algo que Jesús nos quiere mostrar y vamos a tratar de ver hoy. Y entonces les animo a abrir los ojos a otra posibilidad, a ver más allá de lo que leemos. No solamente lo que estamos leyendo, sino a poder ver más allá. ¿Qué es ver más allá? Es abrir los ojos como Jesús los abría. ¿Vieron que él en lugar de muerte veía sueño? Bueno, lo mismo. Nosotros vamos a tratar de ver más allá de lo que está escrito para encontrar lo que Dios quiere mostrarnos hoy. Y lo primero que vamos a ver son dos grandes grupos. Primero vamos a ver las diferencias que hay entre estas dos personas o dos personajes y después vamos a ver las similitudes. Y cuando hablamos de diferencias, vamos a hablar primero de los nombres. ¿Sí? Los nombres. El primer nombre que aparece en el pasaje, ¿quién es? Jairo. Jairo es un nombre que nosotros lo vemos en el versículo 22, aparece. Jairo es un nombre que está escrito ahí como lo vemos nosotros, es una transliteración, o sea, es un escrito griego. Jairo viene de la palabra jaire, que significa alegría, gozo, que es como un saludo. En Grecia se saludaba así en ese momento, jaire se decía como alegría, gozo, era desearle salud y prosperidad al otro. O sea, Jairo es alegría, es gozo. Y en el hebreo, la palabra Jairo deriva de la palabra Yair, del nombre Yair, ¿sí? Que nosotros conocemos, que significa Dios ilumina, al que Dios ilumina. O sea, Jairo es un nombre maravilloso para ponerle a nuestros hijos de repente,
porque significa esa alegría, gozo, aquel a quien Dios ilumina. Ustedes imagínense que a Jairo le preguntaban cuál es tu nombre, él decía, yo soy aquel a quien Dios ilumina. Impresionante el nombre, ¿verdad? Bueno, ahí tenemos el primer nombre que aparece. En contraste a esto, y en un gran contraste, vamos a ver a quién, a la mujer. ¿Quién es? Una mujer. ¿Tiene nombre? No, es una mujer. Fíjense, Marcos 5:25 dice, había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias. Una mujer, no nos dice el nombre. Ahora, el escritor bíblico hace a propósito esto. ¿Por qué no nos dice el nombre? Justamente para que se vea el contraste. ¿Por qué? Por la importancia. El nombre en Israel era súper importante. El nombre en la antigüedad era muy importante. ¿Por qué? Porque el nombre que daba, el nombre en la cultura judía era muy importante porque daba genealogía, daba pertenencia. Uno cuando sabía su nombre, cuando se sabe el nombre y de quién es descendiente, eso era la genealogía, podía hacerse un árbol genealógico en donde uno podía decir de quién era hijo y de quién era descendiente y por consiguiente que pertenecía al pueblo de Israel. Lo mismo pasa hoy en día y en ese momento también el nombre nos da identidad, el nombre nos dice quiénes somos, ¿no? El nombre de la persona es sinónimo de identidad, pero acá el escritor bíblico no nos da el nombre de la mujer y lo hace a propósito. Porque lo que nos está mostrando es el anonimato, ¿sí? Nos muestra el contraste entre ¿qué cosa? Entre Jairo, aquel a quien Dios ilumina, y una mujer, la anónima. Y así también nos puede pasar a nosotros. ¿Cuántos anónimos hay en la vida? ¿Cuántas personas que no saben quiénes son? Y no solamente personas que no conocen a Dios, a veces nos pasa a nosotros mismos. Nos pasa cuando en las situaciones de la vida tenemos un problema grave, tenemos que enfrentar una situación difícil, nos sucede algo que en apariencia es malo. Y entonces nos preguntamos quiénes somos, nosotros mismos, como hijos de Dios. Muchas veces decimos, ¿quiénes somos? Perdemos, nos desorientamos, nos desubicamos. Como que perdemos ese nombre que Dios nos dio, que ustedes conocen de hace muchos años, que es mío eres. Ese nombre lo perdemos, desaparece. Pero no porque Dios lo haya hecho perder, sino porque nosotros creemos que lo perdemos. De la misma manera, esta mujer es una anónima, no es la que Dios ilumina. Y a nosotros nos pasa lo mismo. Muchas veces nos sentimos el que Dios ilumina y muchas veces nos sentimos un anónimo. Y es por eso que en este relato tenemos la segunda de las diferencias. Es la condición social. Jairo era un principal de la sinagoga, era uno de los jefes de la sinagoga. Uno de los jefes de la sinagoga significaba alguien que en la sinagoga era donde se daba la vida social, donde se juntaban a orar, a hablar, a predicar la palabra, donde se juntaban también socialmente, ¿sí? Se juntaban a compartir sus vivencias. Y él era principal, era jefe, tenía poder, no solamente en ese sentido, sino que en ese momento la religión era muy importante. Entonces Jairo tenía mucho poder, tenía el poder religioso, que en ese momento era el que dominaba todo, ¿no? Y entonces Jairo era una persona importante. En cambio la mujer era todo lo contrario, una enferma cuya vida social estaba completamente anulada. ¿Anulada por qué? Porque ella tenía un problema que era el flujo de sangre. El flujo de sangre, la menstruación, ¿sí? Cuando sucedía en un periodo regular, la Biblia enseña que había en el pueblo de Israel, se llamaba impureza ceremonial. Ustedes saben que aparte de lo ceremonial hay cuestiones que tienen que ver con la sanidad. Cuando uno estudia la Biblia y la palabra se da cuenta que hay un montón de cosas que están puestas ahí que parecen leyes absurdas para el día de hoy. De hecho, en la impureza ceremonial que se le daba a la mujer cuando estaba con su periodo menstrual, ella no debía acostarse en una cama aparte y todos los lugares donde se acostara, lo que tocara, iba a ser impuro. ¿Por qué? Bueno, mis hermanos, tengan en cuenta que estamos hablando de hace muchísimos años atrás. Estamos hablando de una ley que fue escrita hace más de 5.000 años atrás. En ese momento la higiene no era la higiene que nosotros tenemos hoy. Entonces, imagínense ustedes en el desierto, la higiene femenina, la suciedad, la higiene masculina también, por supuesto, porque también hay leyes ceremoniales para los hombres con respecto al cuidado de su cuerpo. Pero más que nada eran leyes que tenían que ver con la sanidad y con estar sanos, con la salud del pueblo de Israel. Pero no quitaba que sea ceremonial. Entonces se declaraba a esa mujer impura. Por consiguiente, ella no podía pasar tiempo con las personas. Y al tener un flujo de sangre que iba más allá de su periodo menstrual, eso la hacía impura todo el tiempo.
O sea, ella no podía compartir con nadie nunca nada, porque el estar con el flujo de sangre hacía que las personas debían apartarse de ella, porque cualquiera que la tocara se iba a convertir en impuro. Era una ley, por supuesto, que se mantuvo durante muchos años. Después eso, con el tiempo y con la salud y con los cuidados, fue dejándose de lado, pero en ese momento todavía tenía vigencia. Y no solamente eso, sino que ella, además de estar apartada de la sociedad, era totalmente pobre. ¿Por qué? Porque dice el versículo 26, y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido para nada, pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. O sea, estamos hablando de que desde el punto de vista social, Jairo tenía poder porque era conocido, tenía amistades, tenía personas con las cuales hablar. Esta mujer no tenía a nadie, pero además Jairo tenía una posición económica también, porque era uno de los principales de la sinagoga. Esta mujer no tenía a nadie socialmente y tampoco tenía dinero, se había empobrecido. Otro de los grandes contrastes. El tercero de los contrastes es la adoración, el acercamiento a Dios. Jairo, por supuesto, que podía adorar a Dios públicamente, podía acercarse a Él, hacer oraciones, cantarle a Dios, todo. La mujer nada de esto podía hacer. ¿Por qué? Porque justamente, como dijimos recién, la ley en Levítico 15:25 dice: cuando una mujer tenga flujo continuo de sangre fuera de su periodo menstrual o cuando se prolongue el flujo, quedará impura todo el tiempo que dure, como durante su periodo. Toda cama en la que se acueste quedará impura. Bueno, en fin, todos los lugares donde la mujer tocare o a las personas que toque también iban a quedar impuras. Esto está en Levítico 25, 26 y 27. Es una ley que Dios había puesto en el desierto para la salud del pueblo, como decíamos recién. Y entonces dice que ella llegó escondida. Fíjense, Jairo podía ir y arrodillarse delante de Jesús y pedirle que viniera, porque Jairo era un principal. Tenía esa condición social que habíamos visto hace un rato, ¿no? Pero también en la adoración, Jairo era libre de adorar a Jesús. En cambio, esta mujer tenía que ir a escondidas. En el versículo 17 dice que iba por detrás y dice: si toco ese manto, voy a poder estar y ser sana. Entonces, para adorarle a Dios, para acercarse a Dios, ella tenía que ir a escondidas. No lo podía hacer públicamente. Por último, otra de las diferencias importantes que vamos a ver es la aceptación. Desde el punto de vista psicológico, ustedes saben que ser aceptados socialmente, nosotros como seres relacionales, es muy importante para la vida, para nuestra autoestima, ser aceptados por otros. Fíjense cómo era la situación. Jairo era una persona súper aceptada en la sociedad. Él era una persona que era, al ser principal de la sinagoga, era una persona que las personas lo querían tener al lado, que lo querían escuchar, que querían preguntarle, que querían hablar con él. La mujer, todo lo contrario. Si hubiesen sabido en la multitud que ella era una mujer que tenía flujo de sangre constante, la hubiesen echado. Y quizás la hubiesen castigado severamente, porque ella, a todo el que tocaba en ese momento que estaban apretujándose, lo dejaba impuro ceremonialmente. Eso era tremendo en el pueblo de Israel. Era malo, digamos. Ella estaba desobedeciendo una ley. Pero lo que pasa es que ella tenía una necesidad. Estaba desobedeciendo una ley ceremonial porque tenía una necesidad más profunda que esa. Y porque ahí estaba el creador de la vida. Y ella sabía que debía acercarse a él. Y entonces, vamos a ver ahora que vimos las diferencias, veamos ahora las similitudes. ¿Qué similitudes hay entre estos dos personajes? Y la primera que vamos a ver, que vamos a entender que hay desafíos similares, ¿sí? O sea, los dos enfrentan desafíos similares. El desafío número 1 es la carrera contra el tiempo. Los dos corrían una carrera contra el tiempo. Jairo se acerca a Jesús y dice: mi hija se está muriendo, estoy desesperado, por favor, vení conmigo porque no puedo más. Jesús le dice: sí, voy con vos. Pero Jesús quería enseñar algo más también ahí, varias cosas más. Como pasó con Lázaro, él dice: voy a ir con vos, pero él sabía que la hija se iba a morir. ¿Vieron cómo hizo con Lázaro? Que dice que el amigo de Jesús, Lázaro, vinieron a avisarle a Jesús que Lázaro estaba muy enfermo, y Jesús dijo: voy a esperar 2 días hasta ir a verlo, hasta que se muera, y lo deja morir porque él sabe que después va a ser una obra mayor que la sanidad, que es la resurrección. Y lo mismo pasa con la hija de Jairo. Él estaba desesperado, Jairo. Ustedes imaginen, Jairo le dice: mi hija está muriendo, es una carrera contra el reloj, por favor, vení y apoyá tus manos sobre ella para que ella sane. Jesús, ¿cómo responde a esto? Jesús le dice que lo va a acompañar. Jesús le da
tiempo, atención y cuidado. A Jairo lo escucha, tiempo, atención y cuidado. Va a hacer la obra que Jairo quiere, lo acompaña hacia su casa. La mujer, todo lo contrario, pero también todo lo contrario, como decíamos recién, las diferencias, pero ahora las similitudes. También ella está en una carrera contra reloj. Ya hacía 12 años que tenía flujo de sangre. ¿Aguantaría 12 años más? Ya se había empobrecido, ya no daba más, estaba en las últimas, estaba en sus últimos momentos, no daba más de fuerza, no daba más de ánimo, no daba más espiritualmente, no daba más. Necesitaba ese milagro, era una carrera contra reloj una vez más. ¿Y qué hace Jesús? Jesús, cuando ella lo toca, él podía haber seguido de largo, podía haber seguido caminando, total, un poder más acá, un poder más allá, no. Jesús dice, poder salió de mí, alguien me tocó. Pero no lo hizo él por decir, poder sale de mí. No, lo hace para prestar lo mismo que prestó con Jairo. Para darse vuelta y prestar. Prestar atención, prestar cuidado y prestar tiempo. Lo mismo, tiempo, atención y cuidado. Lo mismo que hizo con Jairo, lo hace con la mujer. ¿Quién fue? Fue ella. Tu fe te ha sanado. Tiempo, atención y cuidado. Más allá de las diferencias, ahora son similitudes. Este es el primer desafío. El segundo, o mejor dicho, vamos a hacer un resumen, ¿no? Dice, para Jairo y la mujer, tiempo, atención y cuidado. Para el principal de la sinagoga y la mujer que nadie conoce, tiempo, atención y cuidado. Para el querido por el pueblo y el rechazado por la sociedad, tiempo, atención y cuidado. Para una persona influyente y para un ilustre desconocido, tiempo, atención y cuidado. Ese es Jesús. Segundo desafío, el miedo. El primero era la carrera contra el tiempo. El segundo, el miedo. Los dos tienen miedo. Fíjense que cuando se acerca Jairo, cuando empiezan a caminar y vuelven, dice que cuando le avisan y le dicen a Jairo que su hija murió, en el versículo 36 dice, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. O sea, imagínense, la palabra que utiliza ahí para miedo es fobeo, que es una palabra griega, que de ahí viene. Yo siempre que leí esta palabra en griego me acuerdo de mi papá cuando era chico, él me hablaba de Phobos, que era uno de los satélites de Marte. ¿Sí? Marte tiene dos satélites, Phobos y Deimos. Uno significa miedo y el otro terror. Miren el que lo descubrió, los nombres que le puso, ¿no? Qué bendición. Pero bueno, son los satélites de Marte. Pero Phobos significa miedo. Y Jesús entiende que Jairo tiene miedo. Por eso le dice, no temas, cree nada más. Cree nada más. Y cuando dice cree, la palabra que utiliza ahí es pisteuo, que es una palabra de donde deriva la palabra fe. Pisteuo, pistis, significa fe, significa creer, significa fidelidad, significa confianza. Y entonces Jesús le dice, cree nada más. Pero este creer no es entender, no. El creer es tener toda la convicción, la total convicción. Creer con todo el espíritu, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas. Creer que Jesús está ahí y que Jesús va a hacer algo que seguramente va a ser bueno para nosotros. La mujer fue descubierta ahí entre la multitud y dice en Marcos 5:33, la mujer, sabiendo lo que había sucedido, se acercó temblando de miedo. Exactamente lo mismo. Jairo tuvo miedo, la mujer tuvo miedo. Las palabras son las mismas y las palabras para hablarle también son las mismas de parte de Jesús. Jesús dice, tu fe te ha salvado. Cuando dice fe, ¿saben qué dice? Pistis. Cuando dice miedo, ¿saben qué dice? Fobeo. Son exactamente las mismas palabras las que utiliza para Jairo que las que utiliza para la mujer. ¿Por qué? Porque tanto la mujer como Jairo eran iguales en la carrera contra el reloj y en el temor, más allá de todas sus diferencias. Y Jesús le dice que crean, que tengan confianza, pero confianza no en ellos, no en lo que ellos puedan hacer, porque es imposible. La mujer se había gastado todo el dinero, para Jairo era imposible, sino en la fe que tenían que poner era en Jesús. Cuando tenemos miedo, el remedio al miedo no es la valentía. Las personas podemos creer y decir, bueno, la respuesta al miedo, ¿qué es? La valentía. No es el contrario, no es el antónimo de miedo, valentía, no. No en el caso espiritual que estamos hablando hoy. No es ser por mí mismo,
ponerme en contra de ese miedo y hacerme fuerte. No, ni valiente, ni valeroso. No. El antónimo de miedo para Jesús es confianza. El miedo se va con el amor, el perfecto amor, que echa fuera el temor, dice la Biblia. ¿Y saben cuál es el perfecto amor? El amor de Dios. Por eso, cuando nosotros queremos experimentar que el miedo ese se vaya, lo que tenemos que hacer es confiar más en Dios, confiar más en Jesús, tener fe, pistis, ¿vieron cómo dice en griego? Tener fe. Y esa fe echa fuera todo temor. ¿Sí? Él lo puede hacer, Jesús lo puede hacer. Tercer desafío. Ya vamos terminando. Tercer desafío. Viendo el pasado, ¿qué podemos esperar para el futuro? 12 años. 12 años, ¿cómo se llama este mensaje? 12 años. Jairo estaba luchando contra algo que era tremendo para él. Su hija tenía 12 años. En la flor de la edad es cuando se pasa de niña a señorita, a mujer. Y entonces Jairo ve que su hija está enferma y que está muriendo. Jairo ve morirse, no solamente a su hija, sino proyectos. Ve morirse ilusiones, ve morir sueños, ve que se le está escapando de las manos tanto que tiene esa niña por delante. Y sobre todo en la flor de su edad. Son 12 años de tristezas, 12 años de alegría que se van a volver tristezas. 12 años de gozo, de haber compartido tanto amor, que se van a compartir en vacío. 12 años muertos. Es tremendo lo que pasa con Jairo. Y es otra de las, viendo ese pasado, ¿no? ¿Qué futuro me espera? ¿Qué hace Jesús? Jesús resucita esos 12 años y los va a multiplicar. No los va a resucitar solamente por 12 años, sino que los va a multiplicar y va a cambiar el futuro de Jairo y el futuro de su hija. La mujer estaba luchando con un problema de hemorragias durante 12 años. Fíjense, 12 años la niña, 12 años la mujer sufriendo. Pero estos eran 12 años diferentes a los de la niña. Los de la niña habían sido de alegría, de gozo, de proyectos, de vida. Y estos 12 años de la mujer habían sido de dolor, de vergüenza, de ansiedad, de pobreza. 12 años, 12 tremendos años que había pasado la mujer. ¿Podría aguantar 12 años más? No se sabe. La esperanza futuro era negra. ¿Qué hace Jesús? La sana y le da vida. Al instante su futuro cambia, su futuro se hace diferente. Y ahí tienen el último de los desafíos, el tercero, ¿no? Estos 12 años que para alguien eran vida y que se convertían en muerte, y para esta mujer que eran muerte, se convertían en vida. Y Jesús, ¿qué va a hacer? Jesús va a acercarse a esos 12 años para cambiar la historia de las dos. Y hay cercanía, ¿se dieron cuenta de las similitudes que tenemos entre ellos dos? A pesar de ser totalmente diferentes, esto nos recuerda algo. Ante Dios todos somos iguales. Como seres humanos somos iguales. Podemos tener más o menos dinero, más o menos nombre, más o menos condición social, más o menos reconocimiento y aceptación. Pero delante de Jesús somos iguales. Delante de Él somos iguales. Sufrimos igual, tenemos miedo igual, lloramos igual, corremos contra el tiempo igual. Y entonces ahí Jesús nos muestra este desafío en 3 aspectos. Primero, el tiempo que no se puede controlar. Segundo, el miedo por lo que está ocurriendo. Tercero, la expectativa por lo que viene, por lo que va a venir, por el futuro. Tiempo, miedo y expectativa. 3 cuestiones muy importantes, tan importantes que son el centro de nuestras vidas. Tiempo, cómo enfrentar el tiempo, cómo pasar el tiempo, cómo enfrentar los miedos y qué esperar para el futuro. Y Jesús ahora nos dice claramente algo, que es: yo estoy ahí. Pero vamos a ver el bonus track de Dios. Aguántenme un cachitito más, ¿sí? Vamos a ver el bonus track de Dios. ¿Qué nos quiere terminar de decir la palabra? Y esto que yo les dije, el desafío de abrir los ojos a algo nuevo y algo diferente. Vamos a abrir los ojos a algo nuevo y algo diferente, ¿sí? Un segundito más. Lo que tenemos en este relato enmarcado, lo que tenemos entre Jairo, su hija, la mujer y Jesús, es algo que es un acto profético de Jesús. Este relato se transforma en un acto profético. ¿Qué es un acto profético? Es una obra que se realiza anunciando algo que va a pasar en el futuro y que va a cambiar a toda la humanidad. Fíjense qué interesante.
vamos a observar algunos símbolos que tenemos en estos dos relatos unidos. Algunos símbolos. El primer símbolo que vamos a ver es la enfermedad y el dolor. La enfermedad de la mujer era incurable. Ningún médico había podido curar ese flujo de sangre. La enfermedad de la niña era incurable. Se estaba muriendo. La enfermedad incurable es algo tremendo para nuestras vidas, porque es un desafío que no podemos hacer nada. Quedamos de brazos caídos, quedamos sin poder hacer nada. La enfermedad incurable también puede simbolizar al pecado. El pecado es una enfermedad incurable que entra en nuestras vidas. ¿Qué es el pecado? Todo lo que nos aleja de Dios. Esos vicios, esos malos pensamientos, esas críticas, ese lenguaje que no corresponde a lo que Dios quiere que nosotros tengamos, esas cuestiones que vienen, que se muestran afuera, pero que son de adentro. El pecado parte de un alejamiento del corazón nuestro de Dios, y después nos comportamos de manera tal que no le agrada a Dios. El pecado no es hablar mal, no, eso es una consecuencia. El pecado está en nuestros corazones, es alejarnos de Dios. Y alejarnos de Dios es una enfermedad incurable. Es una enfermedad incurable que nosotros no podemos curar, que nosotros no podemos hacer nada para curarnos. El pecado hace eso, pero Dios proveyó algo para ese pecado. Entonces, la enfermedad incurable, tanto de la mujer como de la niña, simboliza de alguna manera en este relato el pecado y nuestra relación con Dios rota a partir de ese pecado. El segundo símbolo que vamos a ver es la muerte. El destino final de toda enfermedad incurable es la muerte, es morir. Y la muerte es lo que sucedió con la chica, lo que sucedió con la hija de Jairo. Ella murió. Pero más allá de la muerte física, hay otra muerte, la muerte espiritual. El pecado nos lleva a una muerte espiritual. El pecado nos lleva a vivir como zombies, ¿sí? Creemos que estamos vivos, pero sin embargo no estamos vivos. Estamos muertos, como dice la Biblia, en nuestros pecados y nuestras transgresiones. Pero esa muerte, ¿sí?, que simboliza también en la hija de Jairo la muerte, tiene una provisión. La provisión es la resurrección de Jesús. La provisión de la muerte es: la muerte vino a ser vencida. Jesús vino a vencer la muerte a través de su propia vida. Entonces tenemos el tercer símbolo, la sangre. Tanto la sangre de la mujer con la hemorragia, como la niña de 12 años que ya iba a empezar con su primera menstruación, las dos están relacionadas directamente con la sangre. Fíjense, la mujer y la niña. La mujer, en cuanto a su flujo de sangre, que significaba ¿qué cosa? Dolor y muerte, esterilidad y muerte. Y la niña, que en sus primeras menstruaciones, ¿qué significaba? A los 12 años, cuando una niña se desarrolla, ¿qué significa eso? Significa fecundidad y vida. Fíjese qué contraste. En la mujer es muerte, ¿sí? Y en la niña es vida. Es así que nosotros podemos encontrar allí un contraste fuerte. La mujer simboliza esterilidad y muerte, la niña fecundidad y vida. Y entonces es esa sangre que significa muerte, que significa esterilidad, la sangre de Jesús significa vida, y vida para nosotros significa limpieza. Limpieza para nuestras vidas. Así es Jesús. Así es la provisión de Dios para nosotros. El paso de muerte a vida. Y el último símbolo, la resurrección. La resurrección y la sanidad. La resurrección de la niña y la sanidad de la mujer son tipo de la resurrección de Jesús y la sanidad que Él tiene para nosotros. Fíjense qué interesante. En todo este relato se puede ver la solución para el dolor, el pecado, la enfermedad, la muerte. Esa solución es la cruz. En esa cruz Jesús sufrió como Jairo y la mujer. En esa cruz se derramó la sangre, así como en el relato se derramó la sangre de Jesús en esa cruz. En esa cruz la muerte fue un actor principal, pero también en esa cruz la resurrección es el actor protagónico. Es el actor que todo lo cambia. Es Jesús, es Jairo y su hija. Es la mujer y el dolor. Son un ejemplo paradigmático de cómo el sacrificio de Jesús, ¿sí?, sirve para que nosotros seamos libres del dolor, del pecado, de la enfermedad, de los miedos, de todas esas dolencias que nos aquejan día tras día.
Por eso, ahora te animo a que podamos hacer una oración, a que podamos orar dándole gracias a Dios por el sacrificio en la cruz de Jesús, que nos acerca a Él, que nos libra del pecado, que nos libra de la enfermedad y que nos da una vida nueva. Acompáñame a orar ahora. Señor, gracias te damos en esta mañana, porque sabemos que estás con nosotros. Gracias, Señor, porque estás en este lugar, porque tu sacrificio nos hace libres, porque a través de tu sacrificio, a través de tu sangre en la cruz, nosotros podemos tener libertad del pecado, libertad de la enfermedad, libertad del miedo, libertad, Señor, que nos ayuda, que nos guía, que nos limpia y que nos libra. Señor, en el nombre de Jesús, quiero pedirte especialmente por aquellos hermanos que están en este momento pasando miedos, pasando dificultades, pasando necesidades, pasando dolores, Señor, que están luchando con algún vicio, con algún pecado, con algo que en sus vidas no sale, Señor. Queremos pedirte en el nombre de Jesús que tú estés sanando en esta hora, que tu sangre preciosa y poderosa esté limpiándolos, Señor, en esta hora. Señor, en el nombre de Jesús, realiza la sanidad que debe realizar. Ahora te digo, a vos que estás orando, pensá en alguna persona por la que querés orar. Pensá en alguien por quien quieras orar, por quien quieras pedir, por quien quieras interceder. Pensá en alguien que tenga necesidad. Vos, si estás en tu casa solo y querés y estás enfermo y tenés una enfermedad, pone tu mano donde tengas el dolor y decile: Señor Jesús, tu sangre me hace sano, tu sangre me sana, tu sangre me limpia, tu sangre, Señor, y tu sacrificio son los que me acompañan y me limpian. En esta hora, Señor, te pido que tú estés sanando, así como sanaste a esa mujer y como resucitaste a esa niña. Te pido en el nombre de Jesús que sanes mi vida y que la resucites. Y para vos que estás intercediendo por alguien también, decirle: Señor, intercedo por esa persona. Te pido que tú la sanes, que tú la resucites, que tú, Señor, la limpies de todo pecado en ese sacrificio precioso que hiciste por nosotros. Señor, te damos gracias porque sabemos que tu obra es hecha y porque cuando nos ponemos de acuerdo en oración, la obra es hecha. Porque tu palabra dice que cuando estamos de acuerdo nosotros aquí en la tierra, se desatan cosas muy grandes en el cielo. Señor, en el nombre de Jesús, gracias te damos en esta mañana, Padre, en tu nombre. Amén y amén. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.